grupo de pacientes potenciales enorme en nuestro país y es un asunto que tenemos que abordar con absoluta seriedad. Hemos invitado a Elar Manrique Hurtado, médico, endocrinólogo, además presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, para hablar de mitos y realidades respecto al tema de la diabetes. Lo primero que tenemos que saber es que la diabetes, cuando es diagnosticada, no tiene cura, pero sí se controla y uno puede vivir en una condición bastante normal en la medida que entienda que debe cambiar de vida. De lo contrario, va a ser sumamente difícil, dolorosa, complicada. Uno puede terminar con menos miembros en el cuerpo, pies, manos, brazos, etcétera, y finalmente llegar a la muerte, porque es un envenenamiento permanente y porque los riñones no funcionan bien. Y entonces eso es, en términos fáciles, que yo no soy médico, pero es un asunto que hay que tener en cuenta. Podemos preverlo, tenemos, digamos, los síntomas aparecen cuando ya estamos dentro de la enfermedad. ¿Cómo podemos prevenir una situación de esa naturaleza? ¿Qué predisposición tenemos quienes tenemos familiares con estos problemas? Bueno, se lo vamos a preguntar al médico. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Mónica, y es un gusto estar contigo aquí para hablar de un tema tan importante para la salud pública, que es la diabetes. Esto es una epidemia mundial. O sea, no solamente es en Perú, sino que creo que todos los países del mundo están abocados. ¿Por qué? Porque hay otra epidemia más grande, que es la obesidad. Claro, y la acción directa es el tema del azúcar. Y el azúcar no solamente está en los caramelos, también hay que empezar por ahí. Está en todos lados. El azúcar, ustedes saben que es un poder económico mundial. Sí, claro. Al ser un poder económico mundial, y tú sabes que jugamos con los sentidos, el gusto, el sabor, y verdaderamente eso vuelve a unas personas como adicción. Y es adictivo. Así es, y esto se vuelve en forma crónica del uso. Pero el problema es que el azúcar tiene una condición que es hipercalórico. O sea, tiene muchas calorías, condiciona a comer más, y tiene el punto que subes de peso con el consumo de azúcar. Sí, claro. Y eso predispone a enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos. Entonces, cuando uno tiene problemas cardiovasculares y problemas del corazón, pues tiene que evaluar de dónde empieza esto. Todo empieza en la boca, en el consumo de estos alimentos, ¿no? Entonces hay que evitar estos riesgos. Pero hay gente que está predispuesta también a estos riesgos. ¿Por una carga genética o por otras razones? La principal es la carga genética hoy en día. O sea, yo creo que si tú tienes un padre con diabetes tipo 2 y tú tienes sobrepeso, mucho cuidado. Tienes que hacer la posibilidad de hacer diabetes tipo 2 es 3 o 4 veces más que la gente que no tiene diabetes. Para volver a repetir, ¿cuál es el nivel de sobrepeso? O sea, que digamos, uno puede subir algunos kilos o debe mantenerse en un peso determinado. A la hora de cambiar las décadas también cambian los niveles de peso. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta en relación al peso? En relación al peso, lo más importante es que uno tiene que tener un peso de acuerdo a la talla. Entonces, si yo tengo 1,60 m, idealmente debo estar entre 60 y 62 kilos. Es una relación muy directa, 60 a 62 kilos. Eso no, se ve gordito ahí, ¿no? Así es, totalmente, pero son límites. Son límites. Pero la gente generalmente tiene que tener otro parámetro de medida, que es la cintura. La cintura abdominal yo creo que toma hoy un valor muy importante porque es uno de los principales factores de riesgo. O sea, cuando es embalonada la cosa anda todo complicada. así es, hay que ver la barriga. Porque esos adipocitos o esa grasa del abdomen es la grasa mala la que promueve todas estas circunstancias y se acumula la grasa mala ahí. Y esto es una grasa inflamada o inflamatoria. Entonces por eso ves gente que no tiene mucho peso pero tiene una barriguita prominente. Pero eso digamos, lo produce el azúcar directamente, Totalmente. Lo produce los años. ¿Qué cosa produce? Porque en las mujeres tenemos ese problema, ¿no? Las caderas, la cintura. El azúcar es uno de los más importantes, pero también tienes que ver los alimentos carbohidratos. Ya. Los carbohidratos son los de fácil absorción, uno es el azúcar, pero también tenemos algunas leches, algunos lo que son los yogures, los purés, la miel. Entonces son alimentos, a veces si yo consumo... Incluso la miel de abeja. Es que tiene fructosa. Ya. O sea que... No, está bien comer una cuchara de miel, pero no vas a comer... No, el tarro entero. Así es, claro. Exactamente. Todo está basado en raciones y cantidades. Entonces uno tiene que saber racionar los alimentos. Entonces la cintura va creciendo justamente a costa de los carbohidratos principalmente y refinados. ¿Cuáles son los refinados? Los que se absorben muy rápido. Y los complejos son los buenos. O sea, la papa es buena, pero comes una o dos papas. Los frijoles son buenos, pero comes una o dos frijoles. O sea, de porciones, me refiero. Raciones. Y raciones no deben ser pues esas raciones que a veces uno te pone en el plato y dices, Dios mío, esto es una bandeja, ¿no? O sea, el tema es que hay que medir bien y contrastar bien el tipo de alimento que tenemos en un plato. Y el plato debe estar al medio del plato, no debe rebosar el plato. Totalmente. Y lo que tienes que aprender es que somos costa, sierra y selva. Diferentes formas de comer.
pero la idea es no mezclar carbohidratos. El gran problema del peruano, ¿cuál es? Mezcla carbohidratos en exceso en un plato, y lo que acabas de Nos decir... encanta arroz con puré, arroz papa con frijoles, con yuca fideos. encima. Entonces, cuando uno quiere controlar el peso o la diabetes, tiene que comer un solo carbohidrato. O sea, Ya. si eres de la costa, Sí. arroz. Si eres de la sierra, comerás papa. Si eres de la selva, yuca. Entonces, no mezclemos carbohidratos. Y cosas tan simples como estas, con una buena proteína y una buena verdura, una buena ensalada. Eso lo Con eso podemos hacer. digamos, Es estaríamos bastante bien. bueno, Pero ¿y en bastante cuanto a bien. frutas, por ejemplo? Porque también ahora hay teorías de toda naturaleza. Yo he escuchado hasta que las frutas son malas, y ya ahí sí ya me rompieron el coco, porque siempre voy a había decir- escuchado lo contrario. Es el número de frutas. Ya. El número de frutas va asociado a qué? Porque la fruta tiene un azúcar natural que se llama fructosa. Sí. Entonces, un diabético no debe comer más de 3 frutas al día. Ya. Si soy un diabético que hace ejercicio, bien controlado, y hago mucho deporte, 5 o 6 frutas está bien. Pero si no lo hago, ¿dónde se Y acumula? cuando hablamos de 5 o 6 frutas, estamos hablando que de un plátano, una manzana, una mandarina. Así es, por o sea, unidades. por unidades. ¿Ya? Así es. Y en uvas es un racimo. 10 uvas. Es uvas, ni siquiera 10, 12 15 para... sí. Ya. Entonces, tú empiezas a ver y verdaderamente la fruta empieza a ser un peligro para el diabético. Y lo Ya. peor es si tú la conviertes en un jugo. Ajá, claro. Ahí sí. Claro. Son 3, 4 frutas en un vaso. Entonces, cuando empiezas a ver, es mayor el aporte de fructosa cada vez que lo trituras. Por eso en todas las dietas te sacan los jugos, porque son tan ricos, ¿no? Totalmente, pero si haces ejercicio está permitido. Ya, Pero si no haces ejercicio, ¿dónde se va? A tu abdomen. ya. Y te crece la cintura. ¿Y la predisposición a la diabetes la tienen igual mujeres y hombres, o hay en términos de género alguna diferencia? No, la tienen igual, hombres y mujeres. Es totalmente distinto. Ya, pero entonces básicamente acá tenemos un tema de predisposición por el lado genético, y segundo, qué cosa comemos. Y cuando ya tenemos un problema de diabetes, bueno, ya tenemos que afrontarlo de una manera distinta. Y eso justamente se habla de los factores de riesgo. Tú estás Ok. hablando de factores de riesgo, pero también son factores de riesgo el que tiene hipertensión arterial, el que tiene colesterol alto, el que es sedentario, el que no camina, el que está sentado 50% Somos la del mayoría, día. la verdad. Entonces empiezas a ver que hay otros factores de riesgo que sumando terminan en la punta del iceberg, que es la diabetes. Vamos con llamadas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? le va? Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes también con el especialista que se encuentra ahí a tu lado. Buenas tardes. Mi consulta es, cuando yo tengo 36 años, mi esposo igual manera, mi esposo quiere tener un segundo hijo. Él es diabético hace 4 años. Yo quisiera saber cuál es el riesgo de que si yo tuviera un hijo, que mi hijo también sea diabético. Ok. Gracias, muy amable. Es una pregunta muy interesante. Si tu esposo es un diabético bien controlado, ordenado, y tú le das hábitos adecuados a tu hijo y no sube de peso, el riesgo es ninguno. Si tu hijo en el tiempo sube mucho de peso, no es controlado y es sedentario, el riesgo es 5 o 6 veces más. Entonces tiene que ver con el posterior evento del nacimiento y los hábitos que tú le vas a inducir. Claro. Hay un dato que es muy importante. Uno dice que la obesidad es contagiosa. Pues es contagiosa. ¿Por qué? ¿Qué te contagian? Los hábitos de tu familia. O sea, entonces uno dice, la gripe es contagiosa. No, señores, la obesidad es contagiosa. La diabetes mal controlada contagia los hábitos que yo tengo. Sí. Entonces es un resultado interesante. Hola, buenas tardes. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Adelante. Claro. Mira, en realidad sí, pues todo es un tema de hábitos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chico, en la casa, por ejemplo, era una falta de respeto hacia los invitados y que no había una gaseosa, una bendita gaseosa, Sí. que ahora recién se sabe pues que, Es bueno, hace un tiempo, ¿no? veneno. Es veneno. A mí cuando me mandan publicidad de gaseosas, les contesto de una forma un poquito, no malcriada, pero les Sí, quiero claro. resolver a sus hijos, no a sus familiares, porque en realidad es basura lo que te dan. Sí, a ver, vamos a... Un niño no puede tomar eso, para empezar. Así es, describamos, es verdad, nosotros en el Perú se toma mucha gaseosa. Obviamente las empresas están muy interesadas en que se tome una cosa gaseosa. que tú dijiste. Una gaseosa de medio litro tiene aproximadamente entre 12 a 15 cucharaditas de azúcar. Claro, si comienza uno a comerse las azúcar, Exactamente, sí, son 12 vamos a ver cómo cucharaditas de terminamos. azúcar. Ya. Pero el punto es educación al final. Sí. Entonces empiezas a educar verdaderamente que el consumo de esto lleva una adicción. ¿Qué lleva la adicción? Al consumo crónico de estas bebidas. Claro. Entonces uno tiene que pensar que uno tiene agua u otras bebidas, el agua de piña, el agua de manzana u otras sustancias que no tienen calorías y verdaderamente son agua servida. Y yo les recomiendo algo, yo lo estoy tomando hace ya un buen tiempo. Si no les gusta el agua pura, porque a veces es difícil,
agarren el agua pura, corten rodajas de naranja, rodajas de pepino, pónganla dentro del agua heladita y van a ver lo fresca que es, lo rica que es, lo aromática que es. Eso es muy sencillo. Y de verdad que es muy sencillo, pero uno va de frente. Además la gaseosa no te quita la sed, para empezar. Para empezar. O sea, a mí me deben odiar las embotelladoras, pero yo digo lo que es, porque de verdad aprendí muy pronto que las gaseosas eran muy malas. Y tiene que ver con la conducta alimentaria, ni lo dudes. Así es. Pero yo sé que la conducta que lleva adicción. Entonces, al final terminas con sobrepeso y obesidad y terminas diabético. Cierto. ¿Última llamada? ¿O ya se nos fue la llamada? La última llamada. No, entonces ahí lo dejamos, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. Es decir, cortemos el azúcar lo máximo que podamos, los carbohidratos también, veamos cuál es la carga genética que tenemos y afrontemos el problema, Y ¿no? un punto importante, pesen a sus niños, pesen a los adolescentes, porque si yo controlo el peso, evito la diabetes tipo 2. Sí, es verdad. Entonces, eso es fundamental, o sea, evitemos riesgos. Y aquí hay cada vez más niños obesos. Y hay es niños una realidad. y adolescentes con diabetes tipo 2, te comento. Lo cual Bueno, no era frecuente. no había con frecuencia. Muchas gracias al doctor Elar Manrique Hurtado por estar con nosotros. No a ti, y el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, que es el sábado. En San Juan de Lurigancho hay una campaña de la Asociación de Diabetes del Perú, pues vayan a San Juan de Lurigancho, es una mega campaña de protección para lo que es diabetes. Importante. Pausa y regresamos. Ya regresamos con la novedad del día. La señora